Rivadavia 105.5. Desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Comienza Mayormente, un cara a cara con la problemática de los adultos mayores, notas de actualidad, espectáculos e invitados especiales. Mayormente, con la conducción de Norberto Luxardo y la colaboración especial de Ricardo Méndez. Mayormente en la 105.5 y en internet www.fmrivadavia.com.ar. Mayormente está con vos. Seguimos nuevamente aquí en Mayormente y queremos agradecer al señor Mario García Ferro, que dice: soy nuevo oyente de su programa, quedé maravillado al escuchar al doctor Julio Razona, su entrevistado, lo felicito por la calidad de producción de Mayormente. Así que la hacemos extensiva al señor Norberto Luxardo, que está escribiendo, está entretenido con la computadora. Sí, porque no paran de mandarnos información. La señora Marina Acuña, de la Fundación Navarro Viola, nos invita especialmente y dice que nos espera mañana en la charla, taller que realiza la Fundación Navarro Viola aquí en Mar del Plata sobre el tema de la deuda social con los adultos mayores. Así que mañana está bastante movido. Mañana arrancamos en el PAMI, después seguimos con la Fundación Navarro Viola y tenemos mucha actividad que la vamos a comentar el jueves también, ¿no? Y tenemos una visita, ¿no? Que ya lo habíamos anunciado. Bueno, sí, hace rato hay mucha gente esperando. Mucha gente esperando. Los comentarios, la opinión. ¿Qué puedo decir? La visión del doctor Julio Razona sobre lo que sucede en Mar del Plata y lo que nos sucede a todos nosotros aquí en la ciudad. Así que un gusto de recibirlo, doctor. Igualmente para mí, encantado de estar acá. ¿Qué sucede con la Ruta 88, doctor Julio Razona? ¿Cómo estamos con ese tema? Y la Ruta 88 fue, en realidad, yo hace 30 años que me recibí de abogado. Y recuerdo que antes de ingresar a la facultad ya viajaba con mi padre, que tenía un estudio jurídico en Necochea, y ya estaban todos preocupados por el estado de la ruta hace más de 30 años. Y ya se hablaba de lo peligrosa que era. Bueno, y pasó el tiempo y la ruta siguió tan desastrosa. Hubo una serie en el año 2015, en el verano de 2015, una serie de muertes absurdas, todas consecuencias del estado desastroso de la ruta. Así que convenimos con la gente con la que trabajamos en la Fundación Investigación Ciudadana, convenimos los ciudadanos en que fue el primer paso, porque reformulamos cómo estábamos manejándonos en la Fundación. En la Fundación nosotros siempre hacemos una tarea docente, damos cursos, hacemos tareas de investigación en todo lo que es política criminal, y bueno, y ahí empezó una nueva etapa de la Fundación, y empezamos a accionar, ya que vimos que el Estado no tomaba cartas en el asunto. Fue la primera acción así grande que hicimos, que fue hacer un recurso de amparo. El recurso de amparo lleva mi nombre porque yo fui el accionante, pero fuimos toda la gente de la Fundación que trabajamos en conjunto mucho para esto. Recibimos más de 9.600 adhesiones de allegados de Mar del Plata, Necochea, Comandante Nicanor Otamendi y Mar del Plata, que pedían que se reconstruya la Ruta 88, así que inicié una acción de amparo contra el ex subgobernador Daniel Scioli y con la que era directora provincial de Vialidad, la ingeniera Patricia Tombesi. El objeto de esta acción de amparo fue primero que dicten medidas cautelares, que eran 8 medidas cautelares. Son las medidas que se toman previamente a tratar el fondo de la cuestión, que es para evitar inconvenientes mayores. Con las medidas cautelares eran todas medidas que debía ordenar el juez de inmediato para evitar accidentes. Y el objeto del amparo, el fondo del amparo, era que se reconstruya, que se haga una nueva Ruta 88, que es una ruta de 127 kilómetros que une Mar del Plata con Necochea.
Presenté el amparo y el juez hizo lugar a las medidas cautelares, a las 8 medidas cautelares, que eran nada más que medidas preventivas, avisar con cartelería que la ruta es peligrosa, señalizar la zona donde la ruta se inunda y los autos hacen aquaplaning, el que no está, avisar que las banquinas estaban descalzadas quiere decir que las banquinas son de tierra, y los camiones al pisar la tierra, si la tierra está húmeda, se hunde, entonces hay una diferencia de hasta 15 centímetros entre el asfalto y la banquina. Y cualquier automóvil que pisa la banquina, como nos puede pasar a cualquier persona que manejamos un automóvil, indefectiblemente o vuelca para su lado o sale despedido para la mano contraria. Como así habían sido la mayor parte de los accidentes en la Ruta 88. Bueno, hizo lugar el señor juez, doctor Perdichisi, que era el juez del amparo, hizo lugar a estas medidas cautelares. Personalmente pedí autorización al juzgado y personalmente se las notifiqué al ex gobernador de la provincia y a la directora de Vialidad. Viajé a La Plata y lo llevé en mano para asegurarme que estoy notificado, ¿no? Para evitar todas estas cuestiones burocráticas. Como pasó el tiempo y no se habían cumplido esas medidas cautelares, se tenían que tomar de inmediato, porque el objeto de las medidas cautelares es evitar más accidentes y salvar la vida a la gente. Para cuando se ordenaron las medidas cautelares ya habían fallecido en el 2015 6 personas, entre ellas un niño con un bebé que chocaron de frente contra un músico de acá de Mar del Plata. También la señora de Necochea, la familia Santoro de Necochea, un accidente terrible fue. Absurdo, como ahora les voy a explicar por qué ocurrió ese accidente cuando hablamos de las banquinas descalzadas. Y yo cuando comencé a hablar de la ruta, hablaba de la ruta de la muerte, ¿no? Y después lo cambiamos y empezamos a hablar de la ruta de la corrupción, cuando empezamos a darnos cuenta por qué ocurrían los accidentes. ¿Y por qué hablo de accidentes evitables? Bueno, ni el gobernador de la provincia ni la directora de Vialidad cumplían con las medidas cautelares para evitar accidentes, solicité al doctor Perdichisi hacer una inspección ocular en la ruta. Una inspección ocular es una inspección que hacen los jueces con sus secretarios, con las partes en un proceso. Siempre hay un actor y un demandado en los amparos, para verificar el estado de la ruta, y yo se la pedí expresamente para que verifique que no se habían cumplido con las medidas cautelares, ¿no? Después, para tomar una medida de ese tipo, porque le pedí que forme una causa penal por el delito de desobediencia contra los que habían desobedecido su mandato judicial. El gobernador de la provincia 3. Que no había sido apelado, o sea, las resoluciones que dan los jueces, si ninguna de las partes lo apela, quedan firmes, o sea, ya sí o sí se deben acatar las órdenes judiciales, los mandatos judiciales, se obedecen, se cuestionan si uno no le parece que está equivocado, y si una vez que lo resuelve un tribunal superior y nadie apela, queda firme. O sea, esta era una sentencia firme, una resolución firme. Bueno, hicimos una caravana entre funcionarios, las partes, fueron representantes del gobierno de la provincia, de Fiscalía de Estado, el fiscal de Estado y los ingenieros de Vialidad Provincial. Recorrimos ida y vuelta a la ruta durante 8 horas, de Mar del Plata a Necochea y de vuelta. Fue el juez personalmente con sus secretarios y los oficiales del juzgado. Fuimos tomando nota de todos los inconvenientes que tenía la ruta y de todas las medidas que no se habían tomado. Más allá de haberse verificado que la ruta era un desastre, llena de pozos, sin pintura, no están demarcadas. Esa era otra cuestión, que no está de noche, no se veía nada. Estaba pintada con una pintura que no era la pintura a fuego, como solemos ver en la ruta, sino una pintura común que dura 1 año, y hacía 7 años que estaba pintada. Todo esto quedó asentado en el acta que se elaboró en esta inspección ocular, porque a medida que íbamos avanzando, el secretario de juzgada va confeccionando el acta. Llegamos al kilómetro 50 de la ruta, y en el kilómetro 50
nos detenemos y como era una cosa que es evidente, le preguntamos a los ingenieros de vialidad por qué la ruta en el kilómetro 50 se angosta del kilómetro 50 al 75. En el año 2010 el ex gobernador Scioli la había repavimentado, pero quedó más angosta. Entonces le preguntamos cómo podía ser que la ruta es más angosta. Y el tema es la cantidad de camiones que van por esa ruta, ¿no? Claro. Toda la ruta tiene 7,30 metros de ancho. Esa, entre el kilómetro 50 al 75, que fue donde se la reparó, entre comillas, tiene entre 6 metros y 6,30 metros de ancho la ruta. Hay una ley nacional de vialidad que establece que ninguna ruta puede ser más angosta de 6,70 metros. O sea, este tramo, estos 25 kilómetros de la ruta, tienen entre 1 metro y 1,30 metros menos de lo que tenía que tener. Eso implica que en el tramo donde se accidentó el músico marplatense, la ruta tiene 6 metros de ancho, 3 por mano. Esto surge palmariamente porque en su oportunidad acompañé todas las pericias planimétricas de todos los accidentes que hubo en la ruta, donde cuando se hace una pericia planimétrica, donde ocurre un accidente o ocurre cualquier hecho delictivo, se toman medidas para tener una noción de... se hace un plano a escala. 6 metros de ancho implica que 2 camiones de gran porte no pueden pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Los camiones de gran porte, casi todos con duales, llevan las 2 cubiertas traseras del camión sobre la banquina. La banquina es de tierra y barro, por supuesto, y de madrugada siempre está mojada, entonces por eso la banquina está descalzada. Así que cualquier persona que muerde la banquina o vuelca o sale despedido para la mano contraria cuando hay un reflejo de todo ser humano por retomar la senda por la que uno viene, que generalmente sale despedido para la mano contraria, que es lo que le pasó a la familia Santoro y al músico marplatense, que chocó de frente contra otro auto. Sí, fue terrible. Fallecieron los 5. Terrible. Bueno, ese tramo ahí falta entre 1 metro y 1,30 metros de ancho de ruta. Eso implica que alguien se robó ese metro de ruta por 25 kilómetros, que encontramos ¿Cuál es el pública. costo de eso? En el año 2010 eran 14 millones de pesos, sacándolo por metro cuadrado. Hoy sería mucho más. Bueno, 14 millones de pesos, que seguramente esos montos están en algún departamento, un Puerto Madero, alguna Ferrari, alguna estancia. ¿Esos metros estaban licitados? Sí. Faltan. Además, la licitación no se puede hacer por más angosta, que de lo mínimo establecido por vialidad. Pero eso es una corrupción estructural, porque salvo que el metro en la provincia de Buenos Aires mide 80 centímetros, todos se te dieron cuenta, todos, desde que coloca. Además es evidente, uno lo ve, aunque no sepa nada de ingeniería civil, ve que la ruta es más angosta. Es más angosta. Pero lo peor de esto, y lo más tragicómico de esto, cuando estábamos circulando, cuando volvíamos de Necochea con el doctor Perdichis y con el juez del amparo, observamos cómo un Fiat Uno rojo que conducía una señora, en el kilómetro 52 mordió la banquina, volcó con su automóvil, se destrozó el automóvil, la señora tuvo que ser internada en el hospital de Miramar, salvó su vida. Así que documentamos también el accidente. Y documentamos donde mordió la banquina, sacamos fotografías y utilizamos un teléfono celular para tener idea de cómo estaba descalzada, que era justamente el largo de un teléfono celular. Así. Realmente es muy problemático el tema de la Ruta 88, y yo tengo una cuestión muy personal, porque en el año 2002 tuve un gran accidente en la Ruta 88 y a raíz de ello tuve 7 meses internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La persona que me chocó condenada a 3 años de prisión domiciliaria por ser mayor e inhabilitación de por vida para el manejo. Todo eso me generó una incapacidad motriz
que me sigue hasta el día de hoy, que tengo y que me acompañará de por vida. Así que conozco muy bien el tema de la Ruta 88 porque es un problema que viene desde hace mucho tiempo y con muchos accidentes, mucha gente fallecida y una despreocupación por parte del Estado que no se puede llegar a entender. Vamos a un corte comercial y porque son 5:36 y regresamos con más doctor Julio Razona y con más Ruta 88. Tenemos que estar. Radio Rivadavia. De tu lado. Ruggeri Joyas. Compra oro, platino y piedras preciosas. Relojes antiguos y Rolex. Tasaciones sin cotización. 3. Teléfono es 03. Güemes. Facturas. Va a ser un plan. Va Pro Güemes. Rápido y cómodo. Alberti 1257. Mejor impresión. En Copihue Servicios Gráficos. Nuestra calidad no cuesta más. Jacinto Peralta Ramos, 333. Teléfono 482-4242. Mercado. Más de 50 años nos avalan. En nuestra carnicería encontrarás los cortes especiales de terneras, elaboración propia de chacinados y embutidos de excelente calidad. También frutas y verduras de la quinta y frutas de primera calidad. Y ahora también Santorito Drugstore, fiambres, embutidos, vinos, quesos y lo que busques. Toda una familia al servicio de la familia marplatense. Santoro Mercado, Santorito Drugstore, 11 de septiembre y Mitre. De 12 a 13:30 llega la pasión del Superclásico con Lito Costa Febre y Roberto Leto. Todo lo que tenés que saber del mundo millonario y Ceneice, con alegría, con pasión, con orgullo. Viví tu Superclásico con Lito y Leto. Radio Rivadavia, eternamente grande, siempre de tu lado. Y seguimos con mucha atención y mucha preocupación de lo que está pasando no solo en la Ruta 88, sino a lo largo y a lo ancho de todo el país. Doctor, ¿cómo siguió el expediente? ¿Cómo siguió esta investigación suya? Bueno, después de hacer esta inspección ocular, donde los mismos ingenieros de vialidad provincial admitieron que la ruta era más angosta de lo permitido, que ellos recibían órdenes de más arriba. Yo le solicité por escrito al doctor Perdicisi que él formule la denuncia por desobediencia contra el gobernador Scioli y la ingeniera Tombesi. Ahora hay una denuncia penal por ese motivo. Sí, ahí se formó la causa penal, la IPP número 10.997, que se tramita ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata, que es la número 10. Denuncia que después, esto se hizo por el delito de desobediencia, que está en juicio. Después yo amplié la denuncia por el delito de fraude a la administración pública, por ese metro de ruta, esos 14 millones de pesos que desaparecieron, y que una vez que esto se investigue, hay una responsabilidad por todos los accidentes que hubo en la ruta de parte de los denunciados, además de la responsabilidad del Estado y de los denunciados en forma particular. Por eso cuando yo hice el amparo, personalicé, porque si no terminamos, los ciudadanos terminamos pagando todos los errores de los funcionarios. Nosotros, esta fue una decisión de la fundación, decidimos encargarlo de esa manera, pese a que lo hicimos cuando Scioli era gobernador y tenía casi la suma del poder público. Así que no era muy fácil tampoco accionar en ese momento, más que tenía muchas expectativas de ser presidente de la República. Pero lo hicimos igual pensando en el bien común. Así que se amplió esa denuncia, la ampliamos por el delito de fraude a la administración pública, y en el mes de agosto del 2015 el juez Perdicisi dicta sentencia en el amparo y ordena hacer una ruta nueva. O sea, hace lugar a todo lo que le habíamos planteado, dicta una sentencia, ordena que se haga una ruta nueva con todas las garantías
las normas de seguridad, de vialidad establecidas para el país, y esa sentencia también queda firme. No fue apelada ni por Scioli ni por la ingeniera Tombesi. Para nuestra sorpresa, en octubre del 2015 se presenta el fiscal de Estado con 9 expedientes administrativos de vialidad provincial y pide que se tenga por cumplida con la sentencia que ya habían reconstruido toda la ruta. Volvimos, yo tengo un estudio jurídico en Necochea, así que sabía que no habían hecho nada, así que volvimos a pedirle al señor juez que verifique que no se había hecho una ruta. Además, para hacer una ruta nueva se necesitan desde cientos de millones de pesos, más todo un trabajo y de presupuestario, de licitación. Es imposible hacer una ruta nueva en no menos de 2 o 3 años. Así que el juez verificó que lo que le decía Scioli Tombesi no era cierto. Habían argumentado que en el mes de abril el intendente Pulti y el ingeniero y Daniel Scioli habían puesto de manifiesto que contaban con 300 millones de pesos para arreglar la ruta, y en esos expedientes había fotografías de personas cortando el pasto, que ni siquiera sabían dónde se cortaba el pasto. Eran 9 expedientes administrativos internos de vialidad provincial que terminaban diciendo que ya habían cumplido con la sentencia. Esto es un fraude, técnicamente se llama fraude procesal. Cuando una persona con mentiras trata de engañar a un juez para que se equivoque con una sentencia de prisión. Así que volví a ampliar la denuncia, esta vez por el delito de fraude procesal contra quienes habían argumentado que habían reconstruido la ruta, que habían hecho una ruta nueva. Esta causa está en pleno trámite, recién hace poco tiempo se movilizó, todos sabemos lo difícil que es que estas causas contra el poder se muevan. Yo me pude presentar como particular damnificado, en realidad lo tuve que hacer en nombre propio, pero represento a la Fundación Ana y a las 9.600 personas que me acompañaron en esta tarea. Y en el mes de... Esto parece un cuento increíble. En el mes de enero leo que la gobernadora Vidal hizo todo un plan para reconstruir las rutas de la provincia de Buenos Aires, y la ruta 88 no estaba entre esas rutas. Así que viajé a la ciudad de La Plata y tuve una entrevista con el director provincial de vialidad, el nuevo director provincial de vialidad. Le manifesté esta inquietud, le llevé una copia certificada de la sentencia del amparo y demás probanza de lo que se había tramitado. Y claro, en los registros de vialidad provincial figuraba que la ruta 88 se había reconstruido. Parecían las calles de Mar del Plata, que a veces en el plano maestro de Mar del Plata hay calles que están asfaltadas y nos caemos en los pozos de tierra. Bueno, había ocurrido lo mismo. Así que a partir de esta inquietud, el director provincial de vialidad se comunicó con la gobernadora Vidal y dio este proyecto y se ordenó, se incluyó a la ruta 88 en el nuevo plan de reconstrucción vial de la provincia de Buenos Aires. Inmediatamente lo que hizo la gobernadora de la provincia fue cumplir con las medidas cautelares, estas que habíamos hablado, que en febrero de este año se cumplieron con esas medidas cautelares para evitar accidentes. Claro. Se comenzó a reconstruir la ruta y se comenzó por la parte más peligrosa, que era precisamente la que tiene doble vía. En la zona del Parque Industrial, cuando salimos de Mar del Plata, que tiene 2 vías, esos son losas, y ante la falta de mantenimiento de esas, cuando hasta Batán, que es esa doble vía, esas son losas y se le llaman losas basculantes, porque como nunca les pusieron brea entre losa y losa, el agua de lluvia va pasando entre las losas, se va filtrando y va socavando las losas. Están destruidas, ¿eh? Sí, ahora las están, por suerte, las sacaron y se están poniendo losas nuevas, pero esto es...
es tan absurdo que ante la falta de mantenimiento por poner brea, parece una pavada poner brea que se pone este calentador, fueron socavando. Entonces esas losas son peligrosísimas porque como oscilan, se llaman basculantes porque se mueven, pasa un camión o un automóvil y es peligrosita para la bicicleta porque uno se choca contra un cordón. Eso se comenzó por lo más grave, por lo más peligroso que eran. Y bueno, ahora se está tomando, se está arreglando la ruta, se está haciendo esta doble vía a Necochea, se están haciendo las banquinas que no había en las los lugares que no banquinas había, se están haciendo. Y se llamó a se están expropiando los campos para hacer una doble vía, para hacer un auto. ¿Va a ser la autovía? Sí, ya salió la ley por la cual eso es muy lento porque se tienen que ir expropiando los campos a... Pero hay espacio de ambos lados, ¿no? En los campos. Por lo que sé, yo siempre hablo, yo soy abogado, no me quiero meter en temas de ingenieros sé que hay un problema de hidráulica muy grande y hay que ese problema de hidráulica se soluciona haciendo unos drenajes especiales, pero hay que la resolución del juez, la sentencia establece que hay que hacer una nueva ruta con todas las garantías para la seguridad de quienes transitan por ella. Claro. La gobernadora de la provincia recibió la sentencia y manifestó que va a ser una autovía. En general la sentencia no lo dice. Yo había pedido en la sentencia, consideró que era con una doble vía segura, era suficiente para garantizar a las personas que transitan por la ruta su seguridad. Ahora, es terrible que tengamos que recurrir a la justicia por una obra pública que el Estado debería de hacer, que es obligación, por otro lado, del Estado de hacerlo y garantizar la seguridad en las rutas. Sí, es así, pero yo creo que estas cosas vienen bien para que todos tomemos conciencia que los ciudadanos, cuando nos unimos, cuando tenemos muy claro cuál es el objetivo, a través ya sea de una fundación o de un grupo, cuando tenemos muy claro, torcemos la apatía del Estado, ¿no? Y torcemos esa indolencia de los funcionarios públicos que parece que uno les eligió para que se hagan millonarios, no para que cumplan, que solamente se acuerdan de los chicos antes de las elecciones y se sacan una foto teniéndolo UPA un día antes de las elecciones. O tomando un mate, ¿no? O tomando un mate y quedan las escuelas vacías de alumnos y nadie se acuerda que tienen que estar llenas de chicos y no están vacías de alumnos por la inoperancia del Estado. Uy, que el tema ese de la escuela. Después quisiera, antes de cerrar el programa, que nos cuenten las novedades de la escuela número 60. Sí. Vamos a un corte comercial, doctor, y regresamos. Así nos va a contar en qué situación se encuentra ahora el edificio de la Escuela 60 de la estación Chapadmalal. Sí, cómo no. Vamos a un corte comercial y regresamos. Transmite AM630 Radio Rivadavia desde la ciudad de Buenos Aires en simultáneo por 105.5 MHz. Rivadavia, Mar del Plata. Contacto 4-960-008. Espacio publicitario. Costera Criolla, en tu camino siempre. Con una amplia ruta atravesando la provincia de Buenos Aires, te lleva a los mejores destinos: Santa Fe, Paraná, Rosario, Córdoba, San Nicolás, Campana, Retiro, Mar del Plata. Descuentos a jubilados, grupos y estudiantes. En Mar del Plata, boletería 36. Teléfono 561-3710. Costera Criolla, en tu camino siempre. Estudio Jurídico Agüero Pena. Preajustes jubilatorios, jubilaciones, pensiones, derechos laborales, sucesiones. Teléfono 491-6236. De lunes a viernes de 10 a 14 horas. Catamarca 1819. Tercero I. Estudio Contable Silvia Arbeló. Asesoramiento contable impositivo y laboral. Constitución de sociedades. Especialista en asesoría tributaria. Estudio Contable Silvia
Villa Arbeló, Paunero 2736, teléfono 223-156-348404. AIR Producciones, sonido, luces, video, contratación de artistas. La empresa líder para eventos, teatros y mega recitales. Consultas al 0223-156-348405. AIR Producciones. Muévete y el ánimo aparecerá. Enfoca y dirige tu energía. Entrena Aikido, el arte oriental no competitivo para adolescentes, jóvenes y mayores, para llevar una vida sana y desarrollo en la sociedad. En Mar del Plata, diagonal Lisandro de la Torre 235, teléfono 482-1617. Aikido, un camino para una vida. Fin espacio publicitario. Y acá nos dice Norberto Luxardo que nos están escribiendo de Chile, nos han escrito de España, Mari Carmen. El señor Mario Silva, que nos está escuchando de Viña del Mar. Pero tenemos que traducirle algunos términos al chileno, porque ellos tienen su propia forma de hablar. Sí, algunas cosas no se pueden decir, ¿no? Y nos escribió Mari Carmen Alberdi Zubieta desde Pamplona, España, y Elisa Doelio de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Así que a todos ellos gracias por estar presentes y escucharnos todos los martes y todos los jueves aquí en Radio Rivadavia. Y hablábamos, doctor Razona, de la escuela número 60 de Estación Chapadmalal. Pero bueno, usted vino acompañado, ¿no? Sí, vino acompañado por el señor Mariano Bronenberg, que es un colaborador de la Fundación. Para nosotros es un gusto y un honor que una persona de la trayectoria de Mariano se haya acercado a la Fundación, que es una fundación hecha con el esfuerzo personal de todos ciudadanos marplatenses. Mariano está viviendo en Mar del Plata ahora y tiene muchísima experiencia en comunicación social, y bueno, todos aprendemos todos los días de Mariano. Buenas tardes, Mariano, y bienvenido a Radio Rivadavia y a Mayormente específicamente. Muchísimas gracias, es un placer acompañarlo a Julio y escucharlos a ustedes en vivo. ¿Cómo es trabajar en la Fundación? Bueno, es un desafío cotidiano, particularmente en lo que hace a comunicación, ¿no? Hoy hablábamos con Julio un rato antes de ingresar al estudio y él me decía, vos sos el experto. Y digo, no, yo soy un eterno aprendiz, porque si hay algo que uno nunca termina de conocer cómo funciona, es la comunicación, ¿verdad? Uh-huh. Así que, bueno, ante cada problemática que afronta la Fundación, hay que buscar una solución desde lo comunicacional también. Que es difícil, ¿no? No es fácil. Difícil. Es parte de la gestión. Sí, sí. Yo cuando dice mucha gente, hicimos una buena gestión, comunicamos mal, le digo, no señor, usted hizo una mala gestión, porque gestionar bien es comunicar. Es comunicar bien. Son inescindibles la gestión de la comunicación. Sí, lo que pasa es que hoy estamos en que todos los medios están mediatizados, valga la redundancia, y a veces se comunica mal. Yo siempre digo que no hay ni buena ni mala comunicación. La comunicación es eficiente o no lo es. Uh-huh. Es decir, si logra su objetivo, aunque desde lo formal pueda parecer que no está bien, el resultado es lo que vale. Exactamente. No sé, porque no es una ciencia. Uh-huh. Pero no quiero robarle el protagonismo a Julio. No, por favor. Un placer. Y estábamos, al contrario, el gusto es nuestro y bueno, ya lo vamos a convocar para hablar de temas comunicacionales que son tan importantes en nuestro país y más en los momentos que estamos viviendo. Va a ser un gusto. Estado de la situación de la escuela, tenemos 10 minutitos apenas, pero quiero que nos dé un semblante de lo que ha pasado en la escuela número 60. Bueno, la escuela número 60 está ubicada en Estación Chapadmalal. Uh-huh. Hace unos pocos días, vecinos de Estación Chapadmalal, que es una zona cercana a Batán. Un barrio de Mar del Plata, además. Un barrio de Mar del Plata, muy cercano a Batán. Un barrio literalmente abandonado a su suerte. Un barrio sin luminarias, sin cloacas. Muy cerca de las canteras de Batán. Casi toda su población son trabajadores de las canteras. Hay mucho personal del servicio penitenciario.
gente humilde y muy trabajadora, y que están brutalmente abandonados. Y parte de ese abandono es que hace 3 años hay un monumento a la desidia, que es una escuela recién terminada, pintada, en perfectas condiciones, con rejas. Era una hermosa escuela, la verdad que una hermosa escuela muy bien hecha. Y todos los 700 chicos que van a la escuela en Estación Chapadmalal concurren en una escuela que fue construida en 1900, que está destruida, que está colapsada, que está inundada por las materias orgánicas, como no hay cloacas y no hay tampoco lugar para desagotarlas, donde el 1 de junio tuvieron que suspender las clases porque las ratas mordían a las maestras y a los alumnos, donde cada 2 o 3 días, si no va un camión atmosférico, se suspenden las clases. ¿La escuela que es provincial o municipal? Provincial. Donde los chicos, cuando van a la escuela, van con las sillas, porque no hay ni banco ni silla para sentarse. Estamos hablando de una escuela a 15 kilómetros del centro de Mar del Plata, donde están virtualmente abandonados por el Estado y por la desidia del Estado. Vinieron a vernos a la fundación los padres de los alumnos, los vecinos, todos indignados porque hace 3 años que esa escuela está terminada y no se utiliza. Entonces nos pusimos a investigar a ver qué pasaba. Resulta que esa escuela se hizo por un plan de la Nación, del Ministerio del Interior, que se llamaba un plan que se llamaba Más Escuelas. Luego pasa a la provincia de Buenos Aires, a una unidad de gestión constructiva de la provincia de Buenos Aires, que contrató una empresa particular para hacer la escuela, pero falta el 2% de la obra, que son las conexiones de luz y gas. Como eso estaba fuera del presupuesto, bueno, es una cuestión presupuestaria de la empresa que dice que no lo tiene que hacer, y no pasa a manos del Consejo Escolar, porque recién al año de construida y de habilitada la escuela pasa al Consejo Escolar, porque hay un año que es un periodo en que es garante de la construcción la empresa constructora. Esto es todo un problema interno administrativo. Claro. Mientras tanto, los chicos siguen yendo a la escuela número 60 en unas condiciones pésimas, insalubre, hasta peligrosa por el lugar donde está y por el estado de la escuela. ¿Y la provincia está notificado de esto? Todos están notificados. Acá no es un problema. Acá nosotros desde la fundación hicimos una acción de amparo que nos acabamos de enterar que fue rechazada, increíblemente. Las acciones de amparo son acciones que tenemos todos los ciudadanos para hacer valer todos los derechos, salvo el de la libertad ambulatoria, que es una acción de habeas corpus. Pero cualquier derecho que se vulnera, se prevé una acción de amparo. Y la acción de amparo es informal, como los habeas corpus. Hasta puede ser verbal, cuando uno ve que se está vulnerando un derecho constitucional, en este caso, el derecho a los chicos a educar, el derecho a aprender, el derecho a ser iguales a los demás, porque estos chicos porque son de un barrio pobre y desclasado, que no tienen derecho, son diferentes a los chicos del centro. Ese derecho a educarse, a aprender, y el derecho a peticionar a las autoridades para dignificarlos yendo a una escuela, porque ellos, porque son de un barrio marginal, no van a poder, tienen que ir con un banquito a la escuela, o no van a poder educarse como los otros chicos. Bueno, ese derecho inalienable fue rechazado en esta acción de amparo con 2 argumentos. Uno, que cuando presentamos desde la Fundación el amparo, dijimos que representamos un interés colectivo, un interés comunal. Sí. Dijeron que no lo representábamos. Y otro dijeron, el juez Tapia, que fue el que resolvió, el juez de garantías a cargo del juzgado de garantías número 2, resolvió que no era una urgencia, no era inminente, que se podría, que no servía el amparo para resolver este tipo de cuestiones, porque no había una urgencia y una inminencia. Generalmente los amparos se dan para intervenciones quirúrgicas, para una prótesis para una persona. Cuestiones de riesgo. Claro. Salvo que la mordida de las ratas, todo eso no es cuestión de riesgo, ¿no? Doctor, ¿en manos de quién está la resolución de este problema? ¿Quién es el responsable de resolverlo? Por suerte, pusimos desde Ciudadanos, pusimos en la mesa de discusión esto, no había tomado estado público,
gracias, cuando yo les decía que estas acciones ciudadanas sirven porque cuando todos nos ponemos de acuerdo forzamos resoluciones. El Consejo Deliberante resolvió tomar cartas en el asunto, por suerte, y hay un compromiso del Consejo Deliberante de tramitar que pase lo antes posible a manos del Consejo Deliberante de la escuela y se pueda abrir de inmediato. Por supuesto, previa inspección, ¿no? Serán ingenieros y arquitectos que tiene la misma el mismo municipio de General Pueyrredón, tiene arquitectos que pueden decir cuándo puede estar habilitada, pero por lo menos dignificar a la población de Estación Chapalmalal, concurriendo, que sus hijos puedan concurrir a la escuela y darle a los chicos lo que se merecen, que lamentablemente siempre nos encontramos con la máquina de impedir, primero la máquina de impedir burocrática del Estado municipal y lamentablemente la de la justicia, que me ha tocado el honor de representar a un juez federal de Mar del Plata, que es el doctor López, sí, que ha manifestado que hay una injerencia política dentro de la justicia y a veces estos fallos nos indican que el juez López tiene razón, que se prioriza un interés particular, político particular, para beneficiar o no a determinado partido sobre los intereses esenciales como es el de la educación de los chicos. Doctor, ¿cuántas cosas para cambiar en la sociedad? ¿Lo conseguiremos alguna vez? Porque muchos depositaron el voto esperando en Cambiemos, un cambio que, bueno, está bien, hace muy poquito que están, pero que no se vio, no se ve realmente ese cambio. Acá en Mar del Plata me refiero. ¿Podremos algún día o tenemos que seguir juntándonos en ONG para solucionar nosotros mismos los problemas? Yo creo que el cambio es precisamente el que usted ha manifestado. El cambio es que la gente se dio cuenta que reuniéndose con esfuerzos individuales, en ONG, en agrupaciones barriales, que cuando los ciudadanos están determinados a que las cosas cambian porque forzamos los cambios. Bueno, muy bien, nos estamos yendo. Muy interesante todo lo que nos ha comentado el doctor Julio Razona. Y hay un tema que vamos a tocar en la próxima visita con el doctor Julio Razona, que es el juez López. Es un tema para hablar largo y tendido. Nos estamos yendo, Juan Carlos. Norberto, perdón. Juan Carlos no vino hoy. Juan Carlos no vino porque lo están operando. Le mandamos un saludo. Frío. Sí, nos vamos hasta el próximo programa y justo ustedes, a través del Facebook de Mayormente Programa Radial, estamos con... Nos encontramos el próximo jueves aquí en FM Radio Rivadavia. Chau. Rivadavia 105.5. Desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Tu casamiento, tu futura esposa, tus seres queridos, un momento inolvidable, tu impecable